Tired of trying diet after diet without results? Mochi Health offers a long-term weight loss solution personalized to your needs. Our board-certified obesity doctors and registered dietitians provide expert guidance to help you succeed. Eligible patients can access custom-formulated GLP-1 medication at an affordable set price delivered monthly. Take our free quiz at joinmochi.com and use code AUDIO40 for $40 off your first month. That's joinmochi.com. Podcastera MX presenta. Y pues no nos vamos a quedar en solo ser sostenible, que como les dije, solo es una manera más lenta de morir. Necesitamos ser regenerativos, necesitamos ser net positive, no solo la energía que nosotros consumimos, sino darle más a nuestro barrio o a nuestra calle. Emisor Cero. Latinoamérica Sustentable. El podcast de Proyecto Cela. Hola, soy Citlali Palacios, arquitecta, cicloviajera, terapeuta naturista y sobre todo una mamá que está poniendo de su parte para heredar un planeta más limpio y armonioso. Y yo soy Salvador Martínez, arquitecto independiente, comunicador, músico y diseñador sonoro de este podcast. Te damos la bienvenida a la primera temporada de Emisor Cero. La industria de la construcción es responsable del 40% de las emisiones de carbono en el planeta. En estos 12 episodios charlaremos con profesionales de la industria de la construcción de diversos países que forman parte del Proyecto Cela. Hola, soy Carolina Balbuena, Bogotá, Colombia. Hola, mi nombre es María Ángel Mestas, con base en la ciudad de Quito. Mi nombre es Joan Infante, de Colombia. Erika Salinas, Ciudad de México. Hola, soy Yachan Schleich, soy arquitecto y vivo en la Ciudad de México. Soy Valentina Quintanilla, desde Chile. Soy Pedro Pablo Silva, desde Chile. Hola, me llamo Laure Lepap, en Suiza. El Proyecto Cela desarrolla programas para capacitar arquitectos, ingenieros y albañiles para construir sin emisiones de carbono. Con este podcast buscamos amplificar el mensaje. Es posible y también rentable edificar y habitar reduciendo drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero e inclusive llegar a cero. Todos y todas somos parte de la crisis climática. Todos y todas podemos aprender, construir y transformar la edificación desde el eslabón de la cadena en el que nos encontremos. Hola, buenos días en Latinoamérica, buenas tardes en Europa. Estamos en la segunda mitad de esta primera temporada del podcast grabando desde México. Nos gustaría conocer sus opiniones. Pueden escribirnos a emisor0@podcastera.mx y comentarnos qué les ha gustado y qué les gustaría escuchar. Con gusto les responderemos. Hoy tenemos un episodio diferente, un proyecto por analizar, el polideportivo ubicado en el barrio de Turó de Peira, en Barcelona. Hola Salva, ¿cómo estás? Muy bien, Citlali. Contento de compartirles información general de este proyecto del cual conversaremos. Es un edificio multipremiado que fue seleccionado por el premio de la Unión Europea Mies van der Rohe en 2022 y ganador del primer lugar del premio internacional Construction 21 Green Solutions Awards del 20 al 21, del Sustainable Construction Grand Prize. Y, por supuesto, es el primer lugar del Premio Internacional de Arquitectura Sostenible y Eficiencia Energética de la Bienal de Arquitectura de Quito, el año pasado justo. También ganó un premio en la World Architecture Festival en construcción de madera y en edificios deportivos, y el premio que otorga también la ciudad de Barcelona en su categoría de arquitectura y urbanismo. Hoy tenemos 3 invitadas con un gran expertise en su campo profesional. Nos acompaña la diseñadora de este edificio, la arquitecta Ana Noguera, quien fundó su estudio homónimo en 1992. Cuenta con una amplia experiencia y ha sido reconocido por varios premios internacionales y la difusión y publicación de sus obras. El trabajo del estudio se caracteriza por la atenta mirada al contexto y paisaje, la vuelta a los materiales y técnicas tradicionales desde una visión contemporánea, y la sostenibilidad e innovación tecnológica entendidas como partes intrínsecas del propio proyecto. Está con nosotros también Alicia Silva. Ella es presidente de Sustentabilidad para México, SUME, periodo 2021-2023, y directora y fundadora de Revitaliza Consultores desde 2009. Es arquitecta por la Universidad de las Américas de Puebla y tiene una maestría en Administración de Empresas Socioambientales. También tiene una especialidad como Sustainable Building Advisor por el Seattle Community College en 2006 y es líder en certificaciones LEED, reconocida como LEED Fellow
por el GBCI en el año 2020 por su experiencia en más de 20 años de liderazgo y su singular desempeño en la industria de la construcción verde en México y en América Latina. Y es reconocida con el premio de la US Green Building Council en 2019 por esa razón. Actualmente trabaja con portafolios inmobiliarios en temas de ASG o ESG, creando estrategias ambientales, y su compañía es reconocida como una de las 30 promesas de negocios por la revista Forbes. Ella fue miembro del jurado de la BAC 2022. También contamos con la presencia de Yadira Álvarez. Ella es presidente de la Bienal de Arquitectura de Quito desde 2021 y también vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, Ecuador. Es arquitecta por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Ecuador y tiene un máster en Arquitectura Crítica y Proyecto por la Universidad de Cataluña. Su experiencia profesional ha estado enfocada al diseño arquitectónico urbano, rehabilitación e investigación histórica. Ha sido profesora de taller de diseño en el Colegio de Arquitectura de San Francisco de Quito entre 2009 y 2017. Fue directora académica de la BAC, es socia de la MCM Masá Taller de Arquitectura, que ha ganado diversos premios nacionales e internacionales. Pues bienvenidas a las tres. Ahora sí, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto estar aquí con ustedes. Hola, buenas tardes, buenos días. También es un gusto poder compartir este espacio con estas queridas y respetadas colegas en este capítulo de podcast. Hola, buenos días y buenas tardes. Encantada de aquí desde Barcelona y encantada de estar aquí con Alicia y compartir este podcast con todos los oyentes. Qué gusto y qué coincidencia el que puedan estar juntas, Alicia y Ana. Sabemos que está de vacaciones Alicia y gracias por atender a el llamado a Emisor Cero. Podemos comenzar dando un contexto general de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, que es la BAC. Existe desde 1978 y ya lleva 21 ediciones. Yadira, gracias por estar aquí. Hola. ¿Nos quieres contar cuál es el peso y la importancia que tiene la BAC en el contexto de la arquitectura que se genera en nuestro continente y en los demás? Bueno, la Bienal de Arquitectura de Quito cumple este año 45 años de trayectoria ininterrumpida, como tú mencionas. Realmente tenemos 23 ediciones. Se creó en 1978 como una iniciativa que buscaba generar un espacio de intercambio, integración, crítica sobre el pensamiento y la obra contemporánea. Yo creo que a lo largo de todo este tiempo la Bienal ha ido consolidándose para constituirse ahora en uno de los principales espacios a nivel americano en los que se discute permanentemente el pensamiento, la disciplina, los retos que tenemos como arquitectos. La Bienal opera en 3 ejes, el eje académico, el eje de concurso y el eje cultural. Sin embargo, en el concurso, a través del reconocimiento de las buenas prácticas, hemos ido planteando como unos espacios de vanguardia sobre lo que la arquitectura debería ser, ¿no? Entonces creo que ese es una de los roles de la Bienal de Arquitectura que hemos ido estableciendo, este espacio de intercambio regional. En sus 45 años han participado más de 7.700 proyectos en el concurso de la Bienal. Han participado también más de 1.200 expertos invitados como conferencistas y jurados. Y en su seminario académico hemos tenido más de 30.000 asistentes. En la última edición tuvimos 2.700 asistentes al seminario y 685 proyectos participantes. Entonces, estas cifras apenas dan unas pautas sobre el peso y la importancia que tiene la Bienal Panamericana ya en el ámbito regional. También pienso yo que si bien las bienales se han expandido y existen una cantidad de bienales a nivel internacional, se constituyen en unos espacios de dinamización cultural y social. Son unos espacios con una altísima vocación pública que disponen a unas audiencias mucho más amplias, la posibilidad de comprender el mundo actual y, como decía antes, el rol en permanente definición de nuestra disciplina. Tenemos esta oportunidad realmente de estar permanentemente cuestionándonos cuáles son el deber ser
Y precisamente yo creo que una de estos deber ser, de estos retos contemporáneos a los que nos estamos enfrentando, se expresan a través de la creación de esta categoría de sostenibilidad, ¿no? Dentro del Premio de Hábitat Social y Sostenibilidad, que es un premio internacional. ¿Cómo surge este premio? ¿Con qué intención y desde cuándo? Este premio surge en la última edición, en la 23ª edición, para la BAC 2022. Yo creo que se confluyen una serie de intereses por promover buenas prácticas. Entonces, paralelamente, el proyecto CELA, que impulsa líneas de cooperación del COSUDE, promueve la reflexión sobre prácticas sostenibles en la construcción en 4 países de América. Uno de sus ejes de cooperación precisamente es el reconocer obras construidas, y a través de obras construidas, tanto en nuestro ámbito geográfico como en otros, como en el caso que vamos a conocer ahora, se da un intercambio de experiencias que pueden fortalecer las capacidades profesionales para enfrentar los retos contemporáneos en cuanto a la reducción del peso de la construcción en el impacto que tiene en el cambio climático, nuestra industria. Entonces, confluyen los intereses. A CELA le interesa también que el posicionamiento de nuestra Bienal como un espacio en el que se amplifica esta convocatoria, e incorporamos y creamos esta categoría. Tuvimos este primer ejercicio, un ejercicio maravilloso en el que participaron alrededor de 67 proyectos, de los 685, participaron 60 proyectos aproximadamente en hábitat social y sostenibilidad. Ahí tuvimos el honor de contar con Alicia como parte de nuestros jurados, un perfil sugerido también por CELA, por las altísimas capacidades profesionales y conocimiento del tema que tenía Alicia, ¿no? Así como antecedentes generales, como les digo, es una primera experiencia para la Bienal. A nosotros nos interesa profundizar este intercambio a través del concurso de obra construida. ¿Y qué viene para la Bienal del 2024? Ya estamos arrancando motores. Sí. Precisamente nos planteamos el profundizar estas reflexiones, tanto desde el concurso, como fue una primera experiencia, estamos evaluando esta experiencia para saber en qué ámbito debe moverse, si es que debe ser efectivamente una categoría o deben ser unos criterios transversales a todas las categorías del concurso de la Bienal. Nos estamos planteando también que se transversalice probablemente en su seminario académico la discusión, porque pensamos también que a través de otros mecanismos puede seguirse promoviendo estos criterios. Eso es lo que por el momento les puedo contar. Más adelante espero que pueda contarles más novedades de lo que traerá la BAC 2024. También nos acompaña Alicia Silva. Ella formó parte del jurado de esta última edición y escuchamos también su conferencia donde expuso puntos muy precisos sobre cómo estamos encarando la sostenibilidad en la industria de la construcción en algunos países de América Latina, y especialmente en quienes producimos petróleo, y también el uso de materiales que tenemos una afición por el concreto y las consecuencias de energía embebida frente a otros mejor calificados como la madera. Y bueno, del compromiso puntualmente nos recordó de lo que firmamos en el Acuerdo de París para 2030 y también de los incentivos económicos que hay disponibles para lograr este reto de descarbonización. Mencionó el concepto de net positive, que sería muy interesante ahondar y ver cómo no solo ser emisión cero, sino aportar de qué manera. Gracias, Alicia, por estar por acá. ¿Pudieras contarnos cuáles fueron los criterios para calificar los proyectos en esta categoría? Hola, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que frente a los retos del cambio climático y las fechas que se han establecido justamente en el Acuerdo de París, pues 2030 y los próximos 7 años son un esfuerzo muy grande de todo el mundo, y pues el entorno construido es responsable del 36% de las emisiones. Entonces ya no podemos desvincular ni al ejercicio de la arquitectura ni a la industria de la construcción de lo que está sucediendo. Y pues desde hace más de 30 años hay un movimiento muy fuerte a nivel internacional por buscar cómo
cómo sí se puede seguir construyendo con estos criterios que verdaderamente ya no nada más sean sustentables, como decimos en México, sostenibles, pero además regenerativos, porque con muchos hemos platicado que sustentabilidad o sostenibilidad solamente es una manera de morir más lentamente, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustó muchísimo ver todos estos proyectos que ya tenían un criterio de eficiencia energética. Sin embargo, para ganar un premio de la Bienal no es suficiente, ¿no? Necesitas tener buena arquitectura, porque esto es un reconocimiento al buen diseño, ¿no? Entonces, pues fue muy bonito ver que este proyecto tiene cosas muy ambiciosas. Había muchos proyectos que tenían eficiencia energética y podían hacer muchas cosas. Sin embargo, sí creemos que la arquitectura es algo más de contexto y que mejora la calidad de vida de las personas, que mejora la calidad de vida de las ciudades y que la sustentabilidad, la belleza, el buen vivir no pueden estar desvinculados. Entonces, por supuesto que yo hice la parte técnica y los arquitectos con los que estuve, pues estábamos revisando muchas cosas, pero sí queríamos un proyecto que fuera más allá de solo ser eficiente energéticamente. Todo el mundo se está basando en emisiones y si no hay biofilia, si no hay habitabilidad, si los proyectos no se ocupan, pues entonces, ¿de qué me sirve que sean eficientes energéticamente, no? Entonces, sí queríamos un proyecto que tuviera, además de todas estas consideraciones, en términos de especificaciones de materiales, con una reducción del carbón embebido, pues un proyecto que fuera más que nada más eficiencia energética, sino calidad arquitectónica y regeneración social en muchos sentidos, ¿no? Entonces, no se puede quitar la parte social de la buena arquitectura tampoco y pues sabemos que también es un reto más grande, así que lograr proyectos sociales, públicos, pues es para guerreros. ¿Valdrá la pena mencionar algún otro proyecto finalista? Pues a mí me gustó otro proyecto que fue un proyecto justo en México, que es el Ajolotario. Okay. Coincidieron que los dos proyectos están hechos con madera laminada, Cross Laminated Wood, CLT. Este proyecto también me gustó muchísimo porque es muy contextual, es una especie de búsqueda de conservación, pero tiene también muchísimo simbolismo, está en medio de un lago, también es un proyecto público. Sin embargo, creo que en términos de complejidad y de regeneración urbana, pues este proyecto era mucho más sólido y pues los demás arquitectos pudieron reconocerlo. Pero este otro, que es el Ajolotario, nos parecía también pues un proyecto muy, muy fuerte a nivel sustentable y a nivel arquitectónico. Oye, Alicia, a mí me gustaría saber cuál es tu opinión respecto del fallo de este premio, aunque tengas a Ana ahí cerquita hoy. Primero como arquitecta y después como experta en sostenibilidad. ¿Qué aspectos te parecen los más relevantes del polideportivo y del reordenamiento de la manzana que provocó en el barrio del Turó? Es que justamente pues me vine un poco temprano para poder conocer a Ana. Yo no la conocía, este fallo fue completamente a ciegas, sin conocer a nadie y nada más ver la obra arquitectónica. Primero, a mí me llamó muchísimo la atención pues que fuera un proyecto público, porque yo creo que los que hacemos arquitectura y participamos en este tipo de proyectos sabemos que son los más retadores. Me sorprendió muchísimo que fuera certificado LEED Platino, porque normalmente los proyectos públicos no tienen tanto presupuesto y eso demostraba que había un compromiso por la sustentabilidad muchísimo más alto que nada más el mero cumplimiento de las cosas, sino que verdaderamente se estaba buscando hacer sinergias con un equipo que verdaderamente fuera más allá. Y me parece fundamental que sea algo que se disfruta, no importa quién eres, ¿no? La parte pública y de regeneración del barrio, pues en México hemos tenido muchísimos proyectos últimamente buenos, que también fueron de los que ganaron en la Bienal, y que justamente son públicos, y yo creo que
la belleza en la arquitectura debería de ser uno de los derechos humanos, porque verdaderamente te hace vivir de otra manera. Les decía, sobre todo la importancia que tiene saber leer el contexto, ¿no? O sea, como bien dices, no nada más es tomar los temas de sustentabilidad, sino saber a quién le va a influir. Y es que mira, yo creo que la buena arquitectura permanece a través del tiempo. Y estos ejemplos, yo creo que son los que vamos a querer conservar, ¿no? Es muy importante entender que no es una certificación o una validación gubernamental o una etiqueta, sino que verdaderamente funcionen las cosas. Por supuesto que en este mundo tenemos que tener validaciones de terceros y demostrar que este compromiso se hizo a profundidad con las certificaciones es súper importante. Sin embargo, sí se nota cuando ya hay una buena arquitectura desde el alma del proyecto, y eso es lo que nos gustó. O sea, pues platicaba con Ana si verdaderamente tuvieron que transformar todo, y más que nada fue una cosa colaborativa que me encantaría que nos platicara ahora ella cómo fue, pero lo que sí se podía reconocer es que había un intento por hacer buena arquitectura, y al final yo creo que todos en las escuelas vemos que queremos hacer arquitectura bioclimática, que queremos especificar buenos materiales, que queremos hacer una mejor calidad de vida para las personas, pero a veces el cliente no está ahí, ¿no? Entonces, aquí se nota que hay pues una fuerte agenda de impulsar ese tipo de temas, y pues es muy grato reconocer que existan este tipo de proyectos y que todo el mundo los pueda disfrutar. Pasamos con la voz de Ana. Gracias por estar aquí. Es un honor platicar con la galardonada y la autora del proyecto. Y pues hemos visto las imágenes del cómo estaba antes, la plancha de concreto, los desniveles que tenía el terreno, una escalera de concreto también y una esquina inhabitable. ¿Nos puedes contar, Ana, sobre el contexto que encontraste y también del programa que les pidió el Ayuntamiento de Barcelona? Y si ese programa arquitectónico necesitaste redefinirlo, gestionar algo diferente. Bueno, a ver, el contexto, ya Alicia creo que ha explicado ya muchas cosas mejor que yo. El contexto realmente era es un barrio que está en las afueras, o sea, alejado del centro de Barcelona. Es un barrio que se hizo en los años 60, hasta entonces todo eran campos. Allá llegó pues toda la inmigración del resto de España que venían a trabajar a las grandes ciudades, la época, lo que llamábamos aquí la época del desarrollismo. En esa época todos estos barrios se construyeron sobre todo pensando en construir mucha vivienda, porque es lo que había, una emergencia de viviendas, pero todo el resto, todo lo que era el espacio público, lo que eran los equipamientos, las zonas verdes, fueron dejadas de lado, como ya se harán más tarde. Se queda todos estos barrios, pues realmente así, son barrios de clase modesta, barrios que, por ejemplo, ese en concreto, pues hubieron toda una serie de viviendas que se construyeron mal, que sufrieron todo lo del hormigón ese que estaba la luminosis, ¿no? Que tuvieron que destruir, o sea, barrios que han sufrido la crisis más paro que en ningún sitio, ¿no? Entonces, estamos hablando de este entorno. Pero el Ayuntamiento de Barcelona, tengo que decir que la verdad es que ha hecho mucho por estos barrios, se continúa haciendo. De hecho, esto fue resultado de un concurso y ellos fueron los que apostaron, porque hay que tener una voluntad. Si no tienes un cliente al lado que realmente está intentando hacer una arquitectura sostenible, incluso nos dijeron, queremos que sea Near Zero Energy Building, ¿no? En CEP, ¿no? Nosotros ya, es aquello como proyectistas, hombre, ¿qué más queremos? Normalmente es al revés, tú intentas hacerlo y el cliente es el que no acaba de quererlo. Bueno,
El sitio en concreto donde se inserta es un entorno urbano como compuesto, es el interior de una isla de casas, y estaba compuesto por espacios residuales. Había una pista deportiva exterior que hacía mucho ruido, los vecinos protestaban, había como un edificio donde había una piscina también de instalaciones obsoletas que se caían los techos. Bueno, al final la apuesta fue: vamos a unir estos dos equipamientos que son municipales, son los dos deportivos, pero que tampoco son quien va a hacer aquí un partido de baloncesto, ¿no? Luego no se va a la piscina normalmente, pero que sí que encontramos esas sinergias, y sobre todo esta manera de que al poner uno encima de otro te liberaba este espacio para crear un espacio verde, para devolver este espacio natural a los vecinos y cambiar la dinámica de todo el sitio. Ahí el edificio forma parte de este jardín, le imprime otro carácter, es un espacio para estar, un espacio donde la biodiversidad, todas estas cosas que ahora están de moda, de alguna manera, estas frases que nos gustan de desmineralizar y renaturalizar. Es que no había ni un solo árbol allá. Entonces, ahí donde de alguna manera el edificio, ese fue el proyecto que se defendió y es lo que se construyó, ¿no? Retomando el comentario que hacía Alicia sobre el valor arquitectónico, la certificación LEED Platinum, al ser la más alta en requerimientos, ¿te sentiste en algún momento que te obligó a manejar la materialidad que usaste en las fachadas, sobre todo la transparencia sobre la calle de San Iscle y toda la celosía verde en las otras tres? A ver, esto... La sostenibilidad o todos estos criterios yo creo que están intrínsecos en el proyecto, pero son decisiones sobre todo muy de implantación urbana, de concepto, de volumetría. Es decir, el hecho de poner un equipamiento encima de otro, eso hizo una volumetría que de alguna manera se metía invadía un poco este espacio de interior de isla y fue automáticamente aquello de la concepción es que el edificio formaba parte del jardín, no tanto como de la construcción, como quien regala también una planta más a los vecinos, ¿no? Casi buscando esta continuidad, como este plano horizontal del jardín, como que se sube por las paredes, ¿no? Pero eso origina esta fachada verde que hace una doble piel, que a su vez te hace de protección solar, te crea un poco de espacio, le llamamos espacio bioclimático, que sirve para poner las rampas con las que accedes, o sea que al final está todo ligado, todo te sirve para una cosa, para otra, te está jugando este papel de doble piel y de fachada, pero a la vez pensado desde un punto de vista climático, y luego, de alguna manera, esta fachada verde no gira cuando ya estamos en la fachada urbana, cuando el edificio ya forma parte de esta línea de esta alineación de fachada junto con las otras fachadas, allá se despoja de esta fachada verde y aparece este material que es de policarbonato, que es un material más urbano, policarbonato celular muy grueso, conseguimos que aísla bastante por ser policarbonato, pero que nos da estas transparencias, que es lo que necesitábamos también para la pista. O sea, la pista tiene una iluminación natural espectacular, ¿eh? O sea, puedes estar jugando un partido con todo
los lúmenes que te están exigiendo todas las normativas y sin tener ningún tipo de sombra ni tal, y a lo mejor son las 8 de la tarde en verano y no han encendido las luces. Se aprecia muy bien en las fotos de interiores la iluminación natural, no se ven lámparas en el techo o en el interior. Y también esto que platicas del jardín y cómo se integra en el isométrico que tienen del triangulito del jardín, sí, como sube el verde hacia la fachada. Uh-huh. Podemos apreciarlo ahí bien. ¿Creen que tener un alto estándar como LEED Platinum limite posibilidades de materialidad y diseño de las envolventes como tales? O sea, nos tenemos que imaginar siempre fachadas con árboles y vegetales para que sea sustentable. No necesariamente. Yo creo que, como dice Ana, a nosotros nos toca certificar proyectos que parecen peceras y tienen vidrios por todos lados, ¿no? Y aún así se pueden certificar, claro, si le inviertes muchísimo a la especificación del vidrio. Este proyecto resulta que tiene esta doble piel y resulta que está metiendo muchos conceptos de biofilia en la especificación de materiales, en el uso de cosas naturales, en la luz natural, en la madera, en las plantas, en muchísimas cosas. Sin embargo, sí creo que lo que vimos es que era parte del concepto arquitectónico, ¿no? Como dice Ana, de hablar con eso. O sea, la certificación LEED quiere que seas eficiente energéticamente y que lo demuestres, pero cómo resuelves esas cosas depende de tu creatividad y depende de cuál es el diálogo arquitectónico que quieres tener. Y siempre decimos como consultores, pues que nosotros no nos vamos a meter con diseño, solo el diseño que tú tengas, pues te vamos a ayudar a que sí funcione en términos ambientales, pero pues la batuta sí la tiene que llevar el arquitecto, porque el logro, el diálogo, esta comunicación, este contexto, tiene que estar regido por una idea rectora que hace que aterrice el diseño en un lugar y un contexto específico, ¿no? Entonces, las certificaciones y hacer las cosas bien no tiene que saber feo, ¿no? El otro día estaba viendo un meme que decía que si tenías que ser saludable, tenías que dejar de comer pan y queso y tacos al pastor, y pues yo ya no quiero ser saludable, pero eso es falso. Puedes ser saludable comiendo todo de buena calidad y comiendo proporciones correctas. Entonces es lo mismo con la arquitectura. Puedes hacer algo súper eficiente que responda al clima, resiliente y regenerativo, pues en trabajo en equipo, ¿no? Porque también se necesita pues técnicos, ingenieros y gente que te ayude a poder resolver estos retos, pues que sí implican pues un trabajo en equipo, yo creo. No sé, Ana, ¿cómo te fue con eso? Por supuesto, o sea, añadiendo a lo que tú dices, hay como una anécdota que uno me preguntó, bueno, y a partir de ahora construyes siempre en madera, y yo dije, no, qué tontería, o sea, estamos de acuerdo, me encanta la madera, la utilizo muchas veces, pero de alguna manera esto no es una serie de elementos que ya son sostenibles y solo utilizo eso, no podemos ser fundamentalistas. Hay cosas que cada material responde a una especificación, a un lugar, un contexto, incluso económico a veces. Uh-huh. Y cada proyecto es diferente, pero no podemos verlo únicamente desde una certificación LEED. O sea, la arquitectura es la arquitectura y es buena aunque utilicemos hormigón, pero obviamente antes utilizábamos siempre hormigón y ahora estamos con otros materiales introduciéndolos, pero el que sea bueno o mal la arquitectura no va a depender
de si utilizamos maderas y fachadas verdes, seguro que no. Es fantástico escuchar esta conversación porque hay precisamente, ¿no? Se ve cómo existe una síntesis de una serie de búsquedas en una obra como esta, como el polideportivo. No es una otra arquitectura que es solo sostenible, sino que es una arquitectura en toda su cabalidad, que integra los criterios de sostenibilidad, y yo creo que esa es como una de las búsquedas, ¿no? que se tienen de estos retos, que no es que precisamente o solo utilice materiales de tal forma o que tenga un enfoque monotemático, sino que sea capaz de ser integradora de todos estos conceptos. Y que, claro, quiero destacar un poco lo que también dice Alicia, ¿no? Esta buena arquitectura que es también sostenible, que es también capaz de albergar la vida y que es capaz de condensar todos estos aspectos de pensamiento, de realización material, y creo que eso es un poco el tipo de pensamiento que debemos intentar promover, difundir, porque existe a veces muchas distorsiones desde la lectura de lo que es la arquitectura sostenible, la arquitectura social, la arquitectura verde, cuando yo creo que los casos que realmente tienen esta potencia es que son estos proyectos que integran esta serie de criterios, y en eso felicitarte, Ana, porque es un proyecto que se ve, ¿no? Que a todas luces lo hace. Muchas gracias. ¿El edificio se terminó de construir en 2019? Sí. ¿Y cómo fue el rol de tu estudio en el proceso constructivo? Bueno, en el proceso de redacción de proyecto y en el constructivo, las dos cosas, ¿no? O sea, el rol es dedicación total en uno y en el otro. Por ejemplo, el arquitecto, el estudio desarrolla todo el proyecto con todas las especificaciones. Aquí en España, cosa que por ejemplo no pasa en Francia o en otros países europeos, el arquitecto lo firma todo, o sea, todos los colaboradores, los calculistas de estructuras y instalaciones, aunque sean externos, son parte de los colaboradores del propio estudio, o sea, no vienen impuestos por la propiedad, que esto pasa en otros países, ante lo cual eso te da, bueno, por un lado te da mucha responsabilidad, pero yo lo prefiero porque te da esta capacidad de controlar todo el proyecto entero en su integridad, ¿no? Entonces, luego la dirección de obra obviamente es semanal, o diaria, porque semanal en la obra, pero diaria porque permanentemente en una obra así es muy exigente, te van llegando correos, etcétera, para irlo controlando todo. Por ejemplo, una de las diferencias respecto a otras construcciones fue la construcción en madera. Para nosotros, construir en madera, no madera tradicional como quien pone unas vigas y un entrevigado y tal para una casita unifamiliar, sino ya con la envergadura del polideportivo y todo en madera laminada y contralaminada, pues fue la primera vez que lo hacíamos en el estudio. Entonces aprendes cómo el proceso constructivo es bastante diferente. Son estos proyectos que les llamo yo como de ida y vuelta. Nosotros desarrollamos todo el proyecto, todas las especificaciones junto con el calculista en nuestro despacho, pero luego llega la constructora, o digamos, más que la constructora, el industrial de la madera, que ellos también tienen sus calculistas y que al final saben más cosas o no, otras cosas que complementan lo que sabe nuestro calculista y nosotros, y entonces cogen el proyecto, se lo estudian, proponen cambios, los cambios vuelven al despacho. Hay, por ejemplo, muchos nudos, encuentros entre vigas, todo esto es un poco mecano, es muy diferente de construir con tochos, hormigones, o sea, con cerámica, etcétera. Y todo tiene que encajar a la perfección, tienes que prever, como pasan todas las instalaciones, tienes que prever todos los encuentros, vigas y tal.
y fue un proceso muy colaborativo con ellos. Entonces, fue realmente diferente y luego cuando ves que lo construyen en 15 días, o sea, en 15 días habían venido, piensa que todas estas vigas de 26 metros de largo por 2,5 metros de alto, venían desde fábrica ya montadas en transporte especial, 500 kilómetros, bueno, con toda la logística del transporte que eso suponía, pero luego montaban en 15 días, luego estaban otros 15 días atornillando, otros haciendo, y al final, en un mes y medio, prácticamente tenías toda la estructura y era realmente emocionante, o sea, muy interesante, un proceso constructivo diferente. ¿Aplicaron el uso de la tecnología BIM? No, o sea, de hecho, no hacía falta, o sea, porque, a ver, está bien si lo tienes muy por la mano, pero la tecnología BIM justo entonces empezaba. Y entonces lo tienes que introducir en el despacho y en todos los colaboradores, todos tienen que saber utilizarlo. Entonces, al final, bueno, no deja de ser una herramienta, claro. Con el AutoCAD y con nuestros 3D, todo esto ya conseguíamos visualizarlo todo, no hacía falta. Y más allá de haber cumplido con el programa y con la certificación, que el edificio satisfaga los usos, ¿cómo ha impactado en el barrio, con la gente? ¿Tienes alguna información o alguna anécdota, Ana? A ver, la gente está encantada. Yo la anécdota se la explicaba a Alicia porque justo fuimos a hacer fotos, que no estaba todavía inaugurado. Iba yo con el fotógrafo y estábamos esperando que se hiciera de noche y le dijimos a la persona que estaba dentro del polideportivo, por favor, enciende las luces que así haremos una foto de noche con las luces encendidas. Entonces, claro, fue la primera vez que los vecinos le vieron las luces. Entonces oímos a una señora que la sala de estar de esos pisos sociales, tienen las salas de estar que daban a ese espacio donde antes había pues concreto, pistas que les hacían gente que hacía ruido con la pelota porque estaba allá. Y entonces cuando vieron encendido salió la señora chillando: Paco, ven, que han encendido las luces. Estaban como emocionados y realmente ves como que los niños pasan, juegan, o sea, realmente están encantados porque, bueno, de entrada tienen una piscina que lo venían reclamando, una piscina grande, porque la que tenían era muy pequeña y estaba en muy mal estado. Y luego pues tienen este espacio verde. Esto es algo que fue bastante una obsesión, intentar hacer esta arquitectura agradable a la gente. O sea, el estar con luz natural, el ver, pues tienes la portería de fútbol o la casta de baloncesto y estás viendo el verde de una fachada, ¿no? De toda esta fachada verde. O por ejemplo, el acceso, pues que también vas flanqueado por esta fachada verde. Cuando van los domingos hay partido, entonces abren este acceso exterior que es una rampa entre las dos fachadas. Bueno, todo esto yo creo que la gente, y sobre todo la madera. La madera a la gente le encanta, o sea, la calidez que les produce la madera, claro, dista mucho de estos materiales más duros con los que estamos habituados que se construían todos los edificios de estas características, polideportivos, etcétera, sobre todo cuando son municipales que no tienen ningún lujo, ¿no? Y este contraste entre la piscina, agua y madera juntos es muy interesante sentirlo, me imagino, ¿no? Sí, y olerlo también. Sí, claro. Sí, porque
A ver, siempre hueles un poco de cloro porque un poco de cloro siempre tiene que haber, aunque también ponemos ultravioletas y otros tipos de filtros, pero siempre al final hay un poco de cloro y siempre se huele, ¿no? Pero la madera olía muchísimo, sobre todo al principio, ahora lo está perdiendo, pero continúa oliéndose y está bien, porque si no las piscinas son un poco más dura y es bonito obviamente cromáticamente el contraste. A mí me gusta también mucho el gesto de liberar la esquina y sugerir la entrada de los desniveles que llevan al jardín. Y ya para cierre, tengo una pregunta para Yadira, Ana y Alicia. ¿Hasta cuándo o hasta que suceda qué será pertinente seguir premiando, visibilizando a proyectos por su eficiencia energética, su confort térmico? ¿No será que tendremos que calificar a cualquier edificación con estos criterios e ir poco a poco olvidándonos de esta categoría? Pues esto yo creo que son como las cuotas de género, no sé, Yadira, porque, o sea, las cuotas de género es pues hasta que estemos balanceados, ¿no? O sea, las cuotas de género se hacen pues para verdaderamente crear oportunidades y una vez que la tabla está rasa para todos, pues entonces ya lo dejamos. Pero el día de hoy estamos súper lejos de ver que todos los proyectos sean con consideraciones de sostenibilidad. Estamos muy lejos. Y lo peor es que tenemos cada vez una emergencia climática encima y mucha gente parece como que no le está viendo. Entonces, bueno, perdón que me haya metido primero, pero es un tema que yo mastico todos los días. Coincido en cierta medida en lo que dice Alicia, pero yo también creo que debemos motivar que sean criterios que son transversales a todos los tipos de intervenciones. En el caso concreto de la Bienal, que tenemos 8 categorías que hablan de vivienda colectiva, unifamiliar, intervención en arquitecturas preexistentes. Yo creo que es súper interesante el considerar o el promover que sean criterios que estén presentes en la discusión de todas las categorías. Obviamente, sin dejar de lado la discusión sobre la calidad de la arquitectura, pero sí, porque sí teníamos o nos planteábamos muchos cuestionamientos, digamos, al momento de implementar la categoría, porque estamos reconociendo las buenas prácticas en algunas tipologías de cierta escala, digamos, en equipamientos que tengan cierta escala, en proyectos de vivienda que tengan cierta escala, por la posibilidad de impacto que podrían tener sobre sus entornos, pero hay otra cantidad de arquitecturas que se dejan fuera de la discusión. A mí particularmente me inquietaba, por ejemplo, el tema de reciclaje. O sea, cómo arquitectura que está reciclando no puede integrarse o no puede promoverse la integración de la discusión con la sostenibilidad. Entonces, pienso que tenemos un excelente primer ejercicio, tenemos, como vemos aquí, una excelente oportunidad de intercambio de experiencias, pero sí creo que debemos lograr que permee más, que permee mucho más hacia todos los tipos de arquitectura, ¿no? Esa es un poco una visión crítica con nosotros mismos, ¿no? Que somos quienes estamos organizando y promoviendo estos premios y categorías. Sin embargo, por supuesto, entiendo el punto de Alicia, el punto de que si no colocamos estos criterios, si no discutimos específicamente sobre estos criterios, probablemente se desvanezcan un poquito, ¿no?, en la discusión. Yo, muy de acuerdo con Yadira y Alicia, ¿no? Me gustaría que también se dieran a la industria, porque yo creo que finalmente no solo somos los arquitectos, ¿no?, sino que muchas veces falta que la industria también se ponga en línea con todo esto. Pero bueno, me parece muy interesante. Y luego que seguro que aparecerán otras cosas, ¿no? Lo de los materiales naturales o la neuroarquitectura. Yo estoy convencida que hablaremos menos de sostenibilidad cuando hablemos de otras cosas. Es muy interesante y que poco se está trabajando el pensar que
no sé, que todos los hospitales deberían tener todos los dormitorios mirando espacios verdes. O sea, lo que nos afecta a todos los usuarios de la arquitectura de cualquier tipología, el entorno, que poca atención se le da muchas veces. Y muchas veces se le da poca atención ya incluso por temas económicos o por temas, por ejemplo, los hospitales. O sea, es que yo cuando me voy al Hospital de Sant Pau aquí modernista de Barcelona, con esta luz de Domènech i Montaner, con esta luz que entraba y pensaba que allá controlaban la luz, pero estaban operando y tal, pues yo estoy convencida que el enfermo que le iban a operar estaba mucho más contento allá que cuando te bajan una camilla a un sótano y ya no, por no decir, no al que le operan, que es un poco más duro, sino al que va a dar a luz, ¿no? Y todo esto estamos bastante años luz. Yo creo que seguramente serán los próximos premios, a lo mejor se premiarán este tipo de iniciativas. Claro. Y yo quiero cerrar un poco con que pues la sostenibilidad es el primer paso. Ahorita ya estamos hablando de net zero, de regeneración, de lo que podemos hacer net positive, que todo esto quiere decir cómo no nada más pensar en el espacio y el entorno construido en algo que daña o que daña menos, sino que algo que regenera. Yo creo que este proyecto en general es un proyecto que regenera un barrio, ¿no? Pero hay muchos aspectos en los que podemos hablar de regeneración, la parte de la integración de la biofilia. La mayoría de las ciudades vuelven locas a la gente 10% cada año, y integrar estos conceptos de la naturaleza, la biodiversidad, la equidad social. Entonces, bueno, yo creo que todo esto va a ir evolucionando. Necesitamos poner los temas importantes en la mesa para que se vean, para que se discutan y para que la gente hable de esas cosas. Dicen que la forma más importante de sensibilizar a la gente a tomar acciones sobre el cambio climático es tan simple como hablar del cambio climático. Entonces, por eso se me hace muy, muy importante este tipo de premios, este tipo de proyectos, este tipo de ejemplos, y pues no nos vamos a quedar en solo ser sostenible, que como les dije, solo es una manera más lenta de morir. Necesitamos ser regenerativos, necesitamos ser net positive, no solo la energía que nosotros consumimos, sino darle más a nuestro barrio o a nuestra calle, no solamente usar el agua, sino también purificar el agua y sacar el agua limpia casi que de nuestra casa para que otros también la puedan usar. Hay muchas cosas, todos estos temas de economía circular, que vienen muy fuertes y cada vez hay más tecnología, pero sí necesitamos buena arquitectura para ser los integradores. Y me encanta lo que dice Ana, toda la industria de la construcción es un trabajo en equipo, y pues honrar a la industria entera. Muchas gracias por el podcast. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. De lo conversado con las arquitectas Ana Noguera, Alicia Silva y Yadira Álvarez, destacamos la importancia de que los proyectos que participan en esta categoría de la Bienal de Arquitectura de Quito, y en general de las que premian este aspecto en los concursos de arquitectura, no se centren únicamente en su huella de carbono, sino que sigan siendo piezas de diseño arquitectónico capaces de transformar su entorno social y mejorar la calidad de vida de la colectividad. Actualmente, la Bienal de Arquitectura de Quito se prepara para su edición 2024 y conversamos si esta nueva categoría en sostenibilidad y eficiencia energética debería seguir siendo eso, una categoría, o si los criterios de sostenibilidad tendrían que ser transversales. El episodio también nos llevó a reflexionar sobre la importancia de que la práctica de la arquitectura y la industria de la construcción estén permeadas transversalmente por criterios de sostenibilidad, ya que el cambio climático constituye una emergencia mundial y los próximos 7 años son cruciales para llegar a los niveles de descarbonización firmados en el Acuerdo de París para 2030. ¿Te has preguntado por qué nuestras ciudades lucen como lucen y se han edificado de cierta manera y no de otra? ¿Por qué, por ejemplo, vemos cemento y concreto por todas partes,
¿Conoces alguna ciudad o barrio que te haya sorprendido por la originalidad de su diseño o su diálogo con el entorno natural? ¿Has imaginado que la ciudad en la que ahora te encuentras pudiera no solo verse, sino vivirse de una manera radicalmente distinta? ¿Cómo sería? Esas son algunas de las preguntas que podemos hacernos luego de escuchar este episodio, para ensayar nuevos imaginarios de ciudad. Ayúdanos a amplificar el mensaje compartiendo este podcast entre tus amigos y en tus redes sociales. Si tienes preguntas o quieres compartir tu experiencia, escríbenos a emisor0@podcastera.mx. Nos encantará leerte. Te invitamos a conocer más en www.proyectocela.com y Proyecto Cela en LinkedIn y Facebook. CELA es un proyecto de la Confederación Suiza y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. Emisor Cero es una producción de Podcastera MX y Proyecto Cela.